Bueno, por alusiones, en un minuto a cada miembro de la mesa que quiera decir algo, porque estamos fuera completamente de todo tiempo. Antonio. Bueno, muchas gracias. Yo quería decir 3 cosas en un minuto, a ver si me da tiempo, sobre cuestiones que me han interesado bastante y tal, algunas reflexiones. En primer lugar, sobre la cuestión de la distribución y la redistribución que han planteado los secretarios generales de los sindicatos. Creo que hay que decir que el tema es muy importante por una cuestión. Yo recuerdo que un economista hace muchos años, del que yo aprendí muchísimo, me explicó que hay veces que una mala distribución no se puede corregir con una buena redistribución. Por buena que sea la redistribución, hay veces que no corrige una mala distribución. Entre otras cosas, porque la redistribución que hace el Estado tiene un carácter cuantitativo limitado y cualitativamente todavía más limitado. Es decir, la distribución que se hace a través de la negociación colectiva entre rentas del trabajo y rentas del capital afecta al 100% del PIB. Y sin embargo, la redistribución que hace el Estado, en el mejor de los casos, alcanza el 40% del PIB. Y como la mayor parte de esos impuestos y del gasto público además no es redistributivo, no puede corregir, tiene un carácter limitado, y cuando se atenta contra el derecho de huelga o contra el derecho a la negociación colectiva, es decir, si se debilita a los sindicatos, es muy difícil corregir eso a través de la redistribución. El debilitamiento de los sindicatos conduce directamente a una sociedad desigual por la vía de la distribución de la renta. Segunda cuestión, mucho más breve. La coincidencia que yo os agradezco que hayáis señalado con nuestras propuestas y con nuestro documento. Lo que hemos tratado de hacer, y de ahí seguramente la naturaleza de la coincidencia, del alto grado de coincidencia, es articular a partir de nuestra experiencia una política económica de la manera más rigurosa y coherente posible. Una política con base económica, con base técnica y empírica, y que además dé respuesta a los problemas productivos y a los distributivos. Y la última de las cuestiones es sobre la espinosa cuestión del déficit público y qué se puede hacer para el año 2016. Yo creo que es evidente que hay que condicionar la reducción del déficit público al crecimiento económico y no al contrario. Condicionar el crecimiento económico a la reducción del déficit es el austericidio. Y yo creo que eso hay que intentar desterrarlo. Ahora, ¿cómo se hace eso en 2016? Porque eso requiere tiempo. Como me parece que decía muy bien Eduardo, hay que mejorar el poder de negociación, pero porque es una negociación y porque hay otro poder en el otro lado, fuerte. Eso, generar contrapoder como para hacer esa negociación, va a requerir tiempo. No sé si para 2016 lo hay, pero si no lo hubiera, yo creo que eso no significa que no haya alternativas. Primero, habrá que explicar que esto es una carrera que necesita más tiempo que el propio ejercicio 2016. Y seguramente tiene algo que ver con lo que decía otro de nuestros invitados, que hay que explicar qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles, y cuándo hay que tirarse a la piscina con agua y cuándo no. Y tiene que ver también con lo que decía Ignacio Fernández Toso, que me parece que ha hecho un planteamiento interesante. Ha hablado de medidas urgentes y yo he entendido que hablaba de dos tipos. A lo mejor no hay tiempo en 2016 para medidas urgentes que impliquen mucho gasto público, pero sí hay para medidas que no implican mucho gasto público, pero que entrañan grandes transformaciones sociales, ¿no? Yo creo que, en tercer lugar, Antonio, habría que... Lo único que no tenemos es tiempo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, con los ajustes que se hagan y con el tipo. Hay un carácter cualitativo importantísimo en las reducciones del gasto público, ni mucho menos todas son iguales. Hay grandísimas diferencias, como vosotros sabéis, y yo creo que ahí hay mucho en juego.
Muchas gracias. Bruno. Sí, yo muy brevemente, por una incitación que me ha planteado María de Las, por una incitación al debate que me ha planteado María de Las, muy brevemente, y retomando la cita que yo hacía inicialmente. Este hombre, el que hablaba yo, el ministro de Economía sueco de los años 30, no era economista, era médico. Eso es importante también para que los economistas nos situemos también en nuestro sitio a veces, ¿no? Y lo importante también de él no solo fue las políticas que desarrolló en sociedad, sino un concepto que yo creo que es un concepto que yo creo que tenemos que empezar a manejar. A mí me resultó muy gráfico cuando un compañero que está aquí atrás, además, que es hispano-sueco, y gracias a eso he tenido conocimiento, planteaba que era el concepto de las utopías cercanas, ¿no? Es decir, plantearnos elementos que se pueden acceder por la acción de gobierno, pero que suponen un cambio importante de los paradigmas del momento, ¿no? Yo creo que estamos hablando de equilibrar la negociación colectiva, terminar con la precariedad, terminar con los recortes sociales. Son utopías bastante cercanitas, bastante próximas. No estamos planteando futuribles de difícil acceso, pero yo creo que esa obligación de cambiar los paradigmas que nos han intentado implantar desde una hegemonía cultural neoliberal son importantes, y que hay que plantear esas utopías cercanas para acceder y para mover la sociedad. Muchas gracias. Jorge. Creo que esta convocatoria, este acto, ha cumplido sus objetivos. Nosotros habíamos convocado este acto para subrayar los espacios comunes de los partidos de izquierda. Hemos analizado los programas de los partidos de izquierda y hemos encontrado espacios comunes. Obviamente hemos encontrado otros espacios que no son comunes, pero hemos explorado los espacios comunes y los hemos encontrado, y hemos venido aquí para subrayar que esos espacios comunes representan realmente una base robusta para plantear un gobierno estable. Y eso es lo que hemos querido decir. No hemos invitado a Ciudadanos porque en la economía no hemos encontrado esos espacios comunes, hemos encontrado espacios incompatibles, lo cual no quiere decir de ninguna manera que en otros terrenos diferentes a los de la economía, por ejemplo la regeneración democrática y otras cuestiones, puedan existir espacios comunes y que sobre esos espacios comunes quepan negociaciones. Pero nosotros no estamos aquí escenificando ningún tipo de negociación ni ningún tipo de pacto. Simplemente hemos querido subrayar que existen bases que conviene poner de manifiesto para el entendimiento entre los partidos de progreso. Antes Manuel de la Rocha ha dicho una cosa que creo que es interesante y que debemos constatar. España es Bruselas, y Bruselas es Italia, y es Francia, y es Portugal, y es Grecia. Bruselas no nos es ajena, y ahí tenemos una batalla, como también la tenemos en España, y esas batallas hay que darlas porque, como decía también hace muy poco, acababa de decir Antonio, hay poderes, hay contrapoderes que implican negociación, y eso lleva tiempo y exigen paciencia y exigen acuerdos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.